entonces. Muy bien, bendición estar nuevamente juntas en esta noche, aprendiendo entonces acerca de la fe que camina sobre las aguas. Vamos a seguir viendo nosotros algunas lecciones que nos da el mandato, el llamado del Señor, cuando le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, no es cierto? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver algunas lecciones, algunas cosas que nos sigue enseñando este pasaje para poder crecer más en nuestra fe. Les pido que cerremos nuestros ojitos, las que están allí acompañaditas, tómense de la mano con quien está al lado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta noche sea Él soberano entre nosotros y hable claro a nuestro corazón. Sí, cerremos nuestros ojitos, inclinemos el rostro en una actitud de reverencia, de respeto a nuestro Señor. Padre precioso, esta noche nosotros una vez más estamos delante de ti. Estamos poniéndonos, Padre, en tus manos, suplicándote que hoy nos permitas estar en tu presencia y reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Hoy venimos a recordarte que eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Eres nuestro Padre. Eres quien más nos ama y a quien más amamos. Es tú, Señor Todopoderoso, el primer lugar de nuestra vida, el primer lugar de nuestro corazón. Eres nuestro proveedor, nuestro Rey. Eres tú, Señor, de quien dependemos. Eres tú, Señor, quien nos ha dado la vida, en quien ponemos nuestra vida. Yo te bendigo por cada uno de estos tus hijos, hoy aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Hoy venimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo a bendecirte y a darte gracias. Y también a suplicarte, amado Señor Jesucristo, que limpies nuestra vida, limpies nuestro corazón, que limpies todo nuestro ser. Hoy venimos a decirte, como decía el rey David, lávame con hisopo y seré limpio. Llega hasta el lugar más recóndito de mi vida, de mi mente, de mi corazón, y límpiame, lávame, hazme digno de entrar en tu presencia, digno de permanecer junto a ti. Recordemos que el pecado aparta al hombre de Dios. ¿Qué nos aparta en esta noche de nuestro Señor? Es aquello que en esta noche sabemos que a Él no le ha agradado y que puede ser tropiezo entre su palabra y nosotros, entre su corazón y el nuestro. El Señor no nos juzga ni nos acusa. El Señor solamente espera que nosotros confesemos, nos arrepintamos de nuestro pecado y nos apartemos de todo mal. Nos acerquemos a ese trono de la gracia, allí donde nada nos cuesta, allí donde todo nos ha sido dado por su gracia, de manera inmerecida, de manera gratuita. Esa es la gracia de nuestro Señor. Dámosle a Él en esta noche que nos perdone. Perdónanos, Señor, si hemos entrado en temor. Perdónanos si nuestros actos y nuestras palabras no te han glorificado. Perdónanos si hemos caído en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en mentiras. Hemos caído, Señor, en todo lo que se contraponga a la fe. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, reconociendo que necesitamos que nos limpies, que nos laves, que nos mantengas en ti, en tu justicia. Hoy venimos a reconocer que solos no podemos. Necesitamos de tu amor, de tu amparo, de tu fortaleza. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos que seas tú quien nos sostenga, que nos ayude a no caer en esa corriente del mundo, sino por el contrario, a glorificarte y ser mucho más como tú. Ven y danos sabiduría en esta noche, tráenos esta bendita palabra y permítenos escucharte a ti. Que nuestro corazón y nuestra vida sean edificados y que nada ni nadie nos robe lo que en esta noche tú quieres sembrar en nosotros. Que nuestro corazón sea ese lugar fértil para que la semilla pueda echar raíz y dar fruto. No seamos como ese terreno seco y árido, donde tu palabra cayó y fue robado y fue arrebatado. Que nada ni nadie nos quite en esta noche lo que tú nos quieres enseñar. Te bendigo por cada hogar, por cada familia aquí representada, Señor, por cada uno de estos tus hijos que te aman y están junto a ti. Por los que aún no han entrado, Señor, quita todo tropiezo. Por los que no puedan conectar
levantarse, Padre, bendíceles donde ellos estén, igualmente guárdalas y líbrales del mal y del maligno. Háblanos en esta noche, sigue edificando nuestras vidas porque te necesitamos. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bello, ya está ahí también mi Amparito. Qué bueno, y mi Alicita, qué linda, qué bueno que estén ahí. Mi Carlos David, precioso, qué gusto, Charlie, ahí está mi Alicita contigo, tus hijitos, que Dios les bendiga. Muy bien, está mi Silvanita también, qué bello, qué bello. Mi Carito preciosa también está por ahí, desde la Sultana del Valle. Muy bien, vamos entonces a seguir aprendiendo y seguir creciendo. ¿Sí? ¿Se acuerda que estamos viendo cómo el Señor Jesucristo de manera sobrenatural caminaba sobre las aguas? Y nos da la certeza, nos da la tranquilidad de saber que en la barca donde está el Señor no hay más tormenta, ¿cierto? No hay tormenta que sea tan fuerte que pueda hundirla. La barca donde está el Señor no se hunde. No importa, no importa, hola mi carito linda, no importa si no podemos nosotros en este momento ver la solución, no importa si usted y yo en este momento no podemos entender las cosas que estamos viviendo, no importa si sentimos que nos hundimos, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor que tiene el control, camina sobre las aguas. Está allí listo, listo como estuvo con Pedro, si se acuerda, para rescatarnos, para tomarnos de la mano y decirnos, no temas, yo te ayudo. ¿Sí? Él está allí solo esperando su clamor, está esperando que su fe came, que su fe baje de la barca como la de Pedro, que seamos diligentes en acercarnos a él. Vamos a empezar entonces a compartir nuestra pantalla, a dejar en manos del Señor esta noche, ¿no es cierto? Veníamos nosotros en Mateo 14, que es el pasaje que estamos estudiando, Mateo 14 del 22 al 33, veíamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo encontraba su reposo, el descanso después de un día de arduo trabajo, y lo encontraba en su papá, ¿sí? Ese era su descanso, allí estaba su reposo. Y entonces veíamos que después de alimentar a los 5,000, ya casi que en la hora sexta, ¿no es cierto? La primera vigilia de la noche, él ya fue cuando anochecía, le dijo a los discípulos que crucen, que entraran en la barca y que se fueran a la otra ribera, ¿no es cierto? No sé en tiempo normal, sin tormenta, cuánto tardaría ese trayecto. Pero resulta que estaban en tanta tormenta, recién, ya a la madrugada, más o menos a las 3, entre 3 y 6 de la mañana en la cuarta vigilia, recién el Señor fue y les ayudó. Es decir, estos hombres llevaban por lo menos 6 horas en esta tormenta, sintiendo que esa barca se iba a hundir. Pero resulta que él, mientras sabía que estaban en tormenta, porque nuestro clamor, nuestra angustia nunca le es indiferente, pero él sabe hasta dónde podemos soportar. Dice que él estaba en el monte, es decir, que subió, fue a orar, a hablar con su papá, y que estaba allí solo, ¿no es cierto? Entonces destacábamos que el Señor vive en fidelidad, en dependencia y sobre todo en intimidad con su papá. Y resulta que entonces cuando ya vio que sus discípulos se ahogaban, dice que fue a ellos caminando sobre las aguas, ¿no es cierto? De manera sobrenatural. El Señor siempre se le va a presentar a usted, va a llegar en su auxilio de la manera que usted menos se lo imagina. Usted siempre espera que el Señor le hable en un pasaje así y así, o que el Señor le diga, o que la respuesta sea esta que usted marcó y considera la respuesta correcta, pero nuestro Señor no se ciñe a lo natural que usted y yo podemos ver, sino que sube a lo sobrenatural, ¿cierto? Va por encima de lo natural y se presenta de maneras inesperadas. Asimismo, Él provee, asimismo, Él guarda, que va siempre y ve siempre adelante, nos está librando de cosas que usted y yo no nos alcanzamos a imaginar. No tenemos ni idea lo que el Señor está haciendo, cómo Él nos está guardando y cómo Él nos está cuidando. No nos alcanzamos a imaginar, créamelo de verdad, ¿sí? Y Él llega caminando sobre las aguas, es decir, de la manera que menos se lo esperaban.
podían esperar estos discípulos? Que de pronto el maestro llegara en otra barca, ¿no es cierto? Y les alcanzara, que de pronto llegara de forma natural. Pero no, llegó sobre las aguas. Entonces, ellos pensaron que era un fantasma. Siempre tendemos a pensar muchas cosas que el mundo nos ha enseñado, ¿no es cierto? Le atribuimos esas cosas al mundo, a lo que el mundo nos enseñó, lo que consideramos nosotros posible, aunque un fantasma pues no es posible, pero es lo que el mundo nos enseñó. Ellos gritaban en ese momento y decían, es un fantasma, y no podían pensar que era su Señor. Créame que a veces el Señor no puede mostrarse a usted de forma sobrenatural, porque su duda y su incredulidad todavía no pueden reconocer al Maestro en lo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, no es que Él no sea poderoso y no pueda mostrarse a usted, es que tal vez su fe aún no está preparada para reconocerle a Él cuando se acerque caminando sobre las aguas a usted. ¿Sí? Y entonces dice que al verlo allí, si recuerda usted, ellos muy asustados, ya oyeron la voz, les dijo, soy yo, no teman, tengan ánimo. ¿Sí? Les llama a tener ánimo, les anima, les dice, soy yo. Se les presenta una vez más. ¿Cuántas veces ha tenido el Señor que presentársenos a usted y a mí? Seguramente usted y yo somos viejos en la vida cristiana, pero todavía el Señor se nos tiene que presentar cada vez, decirnos, esto sí es mío, esto no es mío. Todavía de pronto usted no ha desarrollado ese discernimiento que solo viene por el Espíritu Santo. Y el Señor tiene que volver a darnos esa lechecita, a tratarnos como niños, nos tiene que decir, ten ánimo, soy yo, ¿no es cierto? Y entonces veíamos que llegó un hombre que es maravilloso, ¿no es cierto? Estudiar la vida de Pedro es fascinante, porque era un hombre totalmente iletrado, no era un hombre culto, era un pescador que conocía ese mar como nadie, había sido llamado en medio de esas aguas, y él de pronto le dice un poco por novelería, pero también por una fe osada, le dice, Señor, si eres tú, no porque estuviera dudando que fuera él, manda que yo vaya a ti. Inmediatamente dice que el Señor le dijo, ven. Por segunda vez en esas aguas de la Galilea, él escuchó ese llamado, él escuchó ese ven, ven acá. Él sabía que al lado de su maestro podía estar seguro. Y dice que inmediatamente descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿cierto? Entonces veíamos que esta es la primera forma, el primer nivel de fe que podemos entender en este pasaje, es la fe osada de Pedro, la que le hizo dar pasos de fe. Esa que de pronto a usted y a mí a veces nos ha faltado. No nos arriesgamos y el Señor nos dice, ven, y no lo hacemos. Nos parecemos al Señor de la historia. Resulta que se cayó por un peñasco y quedó colgado de una cuerda. Y le decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. El Señor le decía, suéltate. Le decía, pero estás loco, ¿cómo me voy a soltar de esta cuerda que es lo único que en este momento me sostiene? El Señor le insistía, suéltate. Nunca se soltó. Dice que al otro día encontraron a este hombre muerto colgado de la cuerda a 1 metro del suelo. ¿Sí? Se hubiera podido salvar, pero su fe no le alcanzó para oír al Señor y obedecer en algo que a él no le parecía humanamente posible. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Dónde le está mandando caminar? ¿Qué le está mandando hacer? Usted sabe que el Señor le está pidiendo hacer grandes cambios en su vida, tomar decisiones definitivas. Usted sabe que el Señor quiere obrar de muchas formas. Mire, hay personas a las que usted y yo sobreprotegemos. No dejamos que el Señor les trate y que el Señor les hable de manera personal. Aún no llevar a nuestros hijos a una relación personal con Dios, porque es que nos da miedo, ¿no es cierto? Yo no sé, la autoridad últimamente está en decadencia. Y entonces los papás hacemos que las cosas de Dios sean negociables. Es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Es que mi hijo no quiere orar. Pero es que las cosas de Dios no son negociables. Yo le digo, y si el hijo le dice que no quiere ir al colegio, ¿usted lo deja? Seguramente ahí sí no, ahí sí le dice, no, usted tiene que ir al colegio. Créame que las cosas de Dios son triplemente importantes y no son negociables. Pero nos da miedo. ¿Y qué más nos da miedo? Nos da miedo darles ejemplo. Ellos nos ven como somos. Y si nuestra vida no les edifica y no les habla de un Cristo vivo y de una vida en justicia y en obediencia,
¿cómo vamos a decirles a ellos que obedezcan? Si ellos nos ven a nosotros tambalear, si nos ven a nosotros dudar y pensar que todas las cosas de Dios son fantasmas, si nos ven a nosotros todavía vivir en pecado, en desobediencia, pues claro, es imposible que usted pueda dar el paso de fe, llevarlos al Señor, ¿cierto? Pero si usted no le lleva a su hijo a encontrarse con la paternidad de Dios, déjeme decirle que su paternidad falló. Esa es su misión. Que ellos se encuentren con Dios y digan, Él es mi papá, es real para mí. ¿Lo que necesitan? Que usted tenga una fe osada, esa fe que todo lo cree, esa fe que no teme, esa fe que no duda, ¿cierto? Que es en lo que nos vamos a detener en esta noche. Porque cuando Pedro dudó, no es el segundo tipo de fe, la fe que duda, la fe que hizo que Pedro se distrajera por la realidad, del viento fuerte. Usted tiene alrededor muchas distracciones que le están haciendo quitar los ojos del Señor. Y por eso usted se está hundiendo. Y se está hundiendo. No llama como Pedro, que inmediatamente le dijo, Señor, sálvame. ¿Sí? O por el contrario, usted está todavía cómodo dentro de la barca, aunque su barca se está hundiendo y usted sabe que necesita hacer algo. Usted sabe que necesita hacer cambios que permitan que el Señor venga y tome el control absoluto. Usted todavía no lo hace. Y entonces está como los otros 11 discípulos, muertos del susto, hundiéndose en una barca donde no estaba el Señor. Pero ellos se quedaron ahí quietos. Ninguno de ellos se atrevió siquiera a clamar. Ninguno de ellos dijo como Pedro, ven, sálvame. Ninguno. Se quedaron quietos y esperaron a ver. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Dice que solo cuando Pedro y el Señor subieron a la barca, entonces se calmó el viento y vino la paz. Y cuando ellos vieron eso, entonces le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Usted está esperando a ver, creer en lo que veo no es fe. La gente busca, y eso es una herencia que traemos desde el pueblo de Israel en Egipto, busca ver y materializar a Dios. Buscan una imagen, busca que Dios sea palpable. Así, en una imagen, por eso en el desierto hicieron el becerro, ¿no es cierto? Porque se habían acostumbrado en Egipto a que los dioses de los egipcios se veían, que estaban los templos llenos de imágenes y para ellos eso era adorar a un Dios, algo que ven, ver, a creer, eso no es fe. Fe es lo que nos dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Yo todavía no he visto a Dios actuar en muchas peticiones de mi vida. Yo en muchas peticiones estoy como Abraham, ya como 20 años esperando ver, pero sigo creyendo en esperanza contra esperanza porque sé que si salió de la boca de Dios es verdad, es sí y es amén. Y mi Dios no se arrepiente, mi Dios no miente y Él lo va a cumplir. Usted está en qué nivel de fe. ¿Qué tipo de fe está viviendo usted? ¿Está esperando ver para decirle si verdaderamente eres el Hijo de Dios? ¿O en medio de la tormenta y de la dificultad usted le está diciendo, Señor, gracias porque esta tormenta me está permitiendo crecer en fe, crecer en ti, en tu conocimiento? Sobre todo, Señor, tener la certeza que aunque todavía no veo, tú ya lo hiciste. ¿Dónde está usted? ¿Está viviendo usted? Y entonces con esto en mente vamos a aprender 3 grandes lecciones, ¿sí? 3 grandes lecciones que se nos van a convertir por ahí en 4, pero hay 3 principales, ¿no es cierto? 3 valiosas respuestas, las instrucciones que el Señor le dio a Pedro. Son enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros también a caminar sobre las aguas sin importar qué tan fuertes son los vientos que estemos viviendo o que puedan sobrevenir. Lo primero que él le dijo fue, ¿por qué dudaste? Entonces hoy Jesús camina sobre las aguas y le dice a usted, ten fe sin dudar, tenga fe sin dudar. Lo primero que nos está pidiendo, no dude. ¿Qué es la duda? Es una condición que pone a prueba la fe. Y entonces puede ser conveniente ejercitar y hacer crecer la fe en nosotros. Es decir, hay un nivel de duda que nos lleva a preguntarle al Señor, nos lleva a querer edificarnos más, ¿cierto? Hay una duda que viene del desconocimiento y esa duda nos lleva a crecer.
El no saber, por ejemplo, cuál es el plan de Dios, pero descansar en que el plan de Dios es perfecto y sea cual sea, a mí me conviene y yo lo quiero vivir. Ese es un nivel de fe al que solamente nos llevan las pruebas, la tormenta, la duda, la no saber qué va a pasar. La impotencia humana se convierte en la total potencia divina. Ahí es donde el Señor convierte mis imposibles en milagros maravillosos. Ahí es donde yo puedo ver la mano de Dios, porque si esto fuera posible a mis ojos, pues no lo reconocería Él tan soberano Él es. Entonces allí es donde la prueba, esa incertidumbre me lleva a ver al Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Fue necesario que él dudara para que empezara a clamar, Señor, sálvame, y conociera la mano de Dios, tomándolo cuando, de manera inmediata. El Señor no dijo, voy a dejar que tome agüita, ¿no es cierto? Sino que inmediatamente lo cogió de la mano y lo rescató. ¿Qué espera usted para decirle, Señor, sálvame? No sé de qué manera, no sé cómo vas a aparecer, cuáles son mis aguas, pero ven y sálvame. Ven, Señor, ven y actúa en mi vida. ¿Sí? Mientras nosotros más superemos estos estados de duda, más grande va a ser nuestra fe. Y como le dice el Señor a Pedro en este pasaje, en fe sin dudar, ¿cierto? Dice que inmediatamente Jesús tendió la mano y sujetándole lo reprendió. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. No le dijo hombre sin fe, ¿no es cierto? Porque sí tenía fe, creía en el Señor. Es más, se había bajado de la barca, pero dudó. ¿Dónde está su fe? Usted sin duda tiene fe, pero tal vez usted todavía duda. Seguramente está dudando porque aunque usted cree en Dios, aún no le cree a Dios. Y usted no le va a creer a Dios mientras no conozca su palabra, mientras usted no esté creciendo en la palabra de Dios y en el conocimiento de Él. El madurar en fe como cristianos nos va a permitir a nosotros dar un paso adelante, como lo hizo Pedro, con respecto al resto de los discípulos, ¿no es cierto? Y una fe madura nos permite asumir riesgos, sabiendo que Jesús está ahí, esperando que nosotros clamemos para salvarnos. ¿Cómo sabemos esto? Escuchándole a Él en su palabra, conociéndolo a Él en su palabra, creyendo en Dios, creyéndole a Dios. Pero para lograr ese nivel de madurez en la fe, usted tiene que no solamente leer el devocional que yo le mando en la mañana, asistir a una charla. No, no, no. Usted tiene que escudriñar las escrituras. Ni siquiera se puede usted conformar con leer. Usted lee la palabra de Dios, usted lee el devocional que yo le mando así como masticadito, ¿no es cierto? Pero es importante que usted tome, si usted ve al final, yo le pongo lectura bíblica sugerida, yo se la sugiero, ¿sí? Para que usted escudriñe en ella, lea todo el pasaje y saque su propia enseñanza. Yo le estoy contando lo que Dios a mí me enseñó de ese pasaje. ¿Sí? Muchas veces les mando reflexiones de muchas otras personas y es lo que Dios le dijo a esa persona. ¿Pero qué le dice a usted? De manera personal. Entonces, escudriñar la palabra es que usted coja ese pasaje y usted ahonde en la escritura y usted ve que al lado de cada pasaje hay unas letras chiquiticas. Esas letras nos llevan a otro versículo que nos habla de lo mismo en la Biblia. Y es fascinante cuando usted se mete a un versículo y a otro versículo, una referencia y otra referencia, ve que la Biblia es una sola. Y que aunque Dios nos habló a través de algunos hombres a quienes inspirados por el Espíritu Santo escribieron eso, es el mismo Espíritu Santo. Ahí usted lo puede reconocer. Es el mismo, es uno solo. Además del conocimiento de Dios, es necesario que usted ore en todo momento. Usted no puede parar de orar. Usted no se puede cansar de orar jamás. Acuérdese usted, el que ora de acuerdo a la palabra de Dios, entonces está cumpliendo aquello que dice que todo lo que pidiéramos en oración conforme a su voluntad, si usted está orando conforme a su palabra, está orando conforme a su voluntad, le será dado. Si usted en lugar de decir, Señor, por favor, ya sáname, esto me duele mucho, usted simplemente se dice, Señor, hoy reclamo sobre mi vida la sangre preciosa que derramaste en la cruz, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Y no acepto la enfermedad y no acepto el dolor, porque tú no lo creaste. Y no voy a permitir que algo que tú no creaste esté presente en mi vida.
¿Se da cuenta la diferencia? ¿Sí? Usted tiene que empezar entonces a orar y a orar con poder basado en la palabra de Dios por el conocimiento que usted adquiere en ella del Señor. Esto nos va a ayudar a nosotros a crecer en la comunión con el Señor, ¿no es cierto? Con nuestro Dios. Es decir, yo oro más, Él me habla más. Estamos, como dice la Biblia, orando sin cesar, orando todo el tiempo, en todo momento, aún por lo más mínimo. Usted recurre al Señor en oración. Ahora, decidir salir de la barca para caminar sobre las aguas define un primer nivel de fe. Es decidirse a dar el paso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay que escoger ese primer nivel de fe. Aún si usted tiene duda, preséntele al Señor su duda. Pero también define esos pasos de fe, cuántos pasos usted da y en qué medida y cuánto se tarda en darlos. Define cómo se encuentra su confianza en Dios. Define cuánto usted ha visto a Dios en acción en su vida. A eso sirven las pruebas. Por eso las pruebas fortalecen la fe. Que no es lo mismo que a mí me cuenten que Dios es poderoso, a verlo actuar con poder en mi vida. ¿Dónde está su fe? ¿En qué nivel de confianza está? Eso se lo dicen a usted los pasos de fe que usted está dando o por duda está dejando de dar. Ahora, en ese sentido, poniendo nuestros ojos en la verdad que es Cristo, nosotros tenemos que basarnos en los muchísimos versículos de fe nos dan como testimonio aún a esos héroes de la fe de Hebreos 11:1, que creyeron en esperanza contra esperanza, que creyeron en cosas que era imposible creer y por su fe están en esa galería. Y usted debe decidir entonces que su vida también va a estar allí escrita, que su nombre va a estar en esa galería de los hombres y las mujeres de fe, de aquellos que tienen confianza en Dios. Busquen la Biblia los testimonios y eso a usted le va a fortalecer mucho. Y decida, usted también va a vivir el nivel de fe de esos héroes. Como cristianos nosotros no podemos permitir que cualquier situación que estemos afrontando nos robe la fe. Recuerda que yo le hablaba de cuidar su paz, ¿sí? La paz es uno de esos ingredientes del fruto del Espíritu Santo que forman en nosotros la fe, ¿no es cierto? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y después viene la fe. Es en orden. En esto nos vamos a detener después, no se preocupe, vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo para que nuestro temperamento, también lo vamos a estudiar allí para conocernos, sea lleno y controlado por el Espíritu Santo y vivamos su fruto, solamente su fruto. Pero mire, la paz es un requisito para llegar a ese nivel de fe. Usted ve que la fe es recién el séptimo ingrediente de ese fruto. Es decir, que sin todo lo demás, usted no puede llegar allí, a ese nivel de fe. Y nos vamos a detener más adelante, no se preocupe. ¿Sí? Pero no importa lo que usted viva. Usted lo vive por fe, por la fe en el Hijo de Dios, al que usted conoce en su palabra, al que usted ha visto moverse en sus dificultades. Usted nada lo va a hundir. Otra vez, ¿qué es? Puestos los ojos en Jesús, mi mirada enfocada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo desvío mi mirada, si yo me pongo a ver lo hondo que es el mar sobre el que estoy caminando, ¿cierto? No voy a decidir salir de la barca. Pero si yo pongo los ojos en mi Señor, ya venció todas las dificultades, pues créame, usted y yo vamos a atesorar en nuestro corazón cada día y alimentarnos de su palabra y a mantener viva nuestra confianza en el Señor. Cuando Cristo es nuestra fortaleza, aunque vengan las pruebas, nosotros empezamos a hacer que todo eso nos ayude a bien. Si Cristo no es mi fortaleza y mi vida está puesta en la realidad, no en la verdad, entonces créame, usted y yo nos vamos a hundir. El más leve viento ya nos va a hacer sentir que no podemos, es imposible, no damos más. Pero si Cristo es su fortaleza, ojo, no su dureza, no es que las dificultades a usted lo hicieron duro, no, le hicieron fuerte en Cristo. ¿Eso cómo se llama? Se llama fe. Entonces, la fe se desarrolla en nuestra formación en Cristo.
Cuando usted y yo iniciamos nuestra formación en Cristo, recuerde aquel tiempo en el que usted empezó y se acuerda que nos decían que estábamos en nuestro primer amor y queríamos hablar a tiempo y a destiempo, no nos queríamos perder ninguna reunión. Yo me acuerdo que yo me levantaba tempranísimo porque había un devocional en la emisora y luego hacía mi devocional personal y luego era una cosa increíble y maravillosa. Un tiempo de muchísimo crecimiento que debemos procurar mantener vivo en nuestra vida. Dice la Biblia incluso que tiene contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor. Ese que encendió y que inició nuestra formación en Cristo. Cuando empezamos esa formación, usted y yo nos dimos cuenta que la vida cristiana siempre fluye en contra de las aguas del mundo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Yo les contaba esta mañana que mi hijo, por ejemplo, él por naturaleza ya, porque está en su boca y está en su corazón, a quien ve dice, Dios te bendiga. Entonces él le escribió a una profesora un asunto acerca de un examen, terminó diciéndole, Dios le bendiga. La profesora le contestó de una manera escueta, espantosa, donde sabe que a mí me importa ni 5 si usted aprende o no aprende. Yo le planteo los temas y usted sabrá cómo los resuelve. Y por último, nota, soy atea. Imagina usted lo que es eso, ¿no es cierto? Desde ese momento esa señora está en mis oraciones para que Dios tenga misericordia, para que Dios se le presente en amor, pero también para que no la vaya a coger en contra de mi hijo, porque es muy difícil que nosotros nademos contra esa corriente, aún contra aquellos que son autoridad sobre nuestra vida. Si usted, como mis hijos, como yo, conoció a Cristo muy joven, me va a dar la razón. Ser un joven cristiano decidió nadar contra la corriente, irse en forma contraria, es muy difícil. ¿Sí? Realmente créame, la vida cristiana, el irse contra la corriente, no es para muchos, es para machos, ¿sí? Porque definitivamente no es algo fácil, ¿sí? Es algo que usted y yo tenemos que decidir. Eso el Salmo 1:1, si usted lo recuerda, nos lleva en una progresión, ¿no es cierto? Nos lleva en una progresión. El salmista nos muestra cómo puede empezar el pecado, ¿sí? Cómo puede el mundo de manera súper sutil meternos en su corriente y arrastrarnos, ¿sí? Es súper sutil. Eso es un minuto, eso es una imagen, eso es algo que usted escuchó, algo que usted vio, eso es un momento, ¿no es cierto? Y entonces dice, cuán bienaventurado, 3 veces feliz con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es el hombre que primero no anda en el consejo de los impíos, ¿cierto? O sea, de aquellos que van contra el Señor, ni se detiene del camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto es más o menos algo así, como que usted simplemente vio a alguien, ¿no es cierto? Vio a alguien y ya como que fue por el mismo camino que él, pero pues no le afectó, ¿no es cierto? Pero después se detuvo y habló con él. Entonces ya entabló una relación. Después él le invita a sentarse a tomar un cafecito, ¿sí? Ya empiezan a ser amigos. Esto es más o menos así como que usted simplemente se encontró con una persona chismosa, mientras usted no la escuche, no hay lío. Pero si usted ya le escuchó el chisme, encima usted después se dejó picar y contestó el chisme, murmuró. Entonces usted ya se sentó en la silla de ese escarnecedor e hizo alianza con él, ¿sí? La vida le va a presentar a usted en esta corriente del mundo cosas así de sencillas. Ellos pueden volverlos en un segundo sin que usted piense estar obrando mal, ¿sí? La vida, el mundo nos mete en la normalidad de lo anormal. Ahora todo es normal, todo es válido. Y el que se opone a eso está muy mal, ¿no es cierto? Y nos atacan y nos insultan. Vale la pena. Créame, vale la pena. Fácil no, es terriblemente difícil. O sea, si usted no ha estado en esos zapatos, usted no puede entender lo que yo en este momento le digo. Pero créame, vale la pena. Hay gente que dice, claro, es que los cristianos cogen la fácil, se sientan ahí a orar, no tienen ni idea de lo que hablan, ¿sí? Porque vivir por fe es la vida más maravillosa, es la vida más plena,
es la vida que pocos eligen, porque como nos dice la palabra de Dios, la puerta que va al cielo es estrechita. Muy poquitos pasan por ahí, muy poquitos quieren caminar hacia esa puerta, porque es muy difícil. ¿Y por qué es chiquita? ¿Y por qué pocos van por ahí? Porque muy pocos se atreven a llevarle la contraria al mundo, decirle no estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo, no soy necio y no entro en contienda contigo. La verdad se defiende sola. Dice que en cambio la puerta que va al pecado es ancha y por ahí van todos. Claro, eso es facilísimo. Usted se dio cuenta, lo metieron en una multitud, en una corriente y usted está pecando totalmente. Usted se apartó de Dios y la paga del pecado es muerte. Es decir, el mundo lo pasó a usted de vida a muerte en lugar de pasarlos usted de muerte a vida. ¿Sí? Este verso nos resalta esos tres términos con una secuencia realmente muy, muy específica, ¿no es cierto? Primero anda, segundo se detiene, luego se sienta. Y en esa secuencia el salmista nos está señalando ese progreso negativo que resulta de andar por un camino que nos paraliza. ¿Qué quiere hacer el mundo? Paralizar nuestra fe. ¿Sí? Pero la bienaventuranza de la vida cristiana es seguir un camino de fe en constante movimiento, ¿cierto? Entonces a usted alguien llegó y le habló de Cristo. Usted después de pronto asistió a una iglesia, ¿sí ve? Entonces primero vamos a volver esta secuencia a algo positivo, ¿cierto? Alguien nos habló de Cristo, luego nos llevó a una iglesia. Resulta que esa iglesia llegó, impactó mi vida, me transformó, ¿sí? Hay mucha gente que ha pasado por la iglesia, pero créame que son más aquellos en los que la iglesia no ha pasado por ellos. Es decir, esto también es difícil, porque la iglesia está llena de gente no convertida, gente que va, hace del sermón información, no la convierte en transformación, en conversión al Hijo de Dios. Eso también es difícil, porque no solamente esta corriente está afuera, también está dentro. Acuérdense que las iglesias no son museos de santos, sino hospitales de enfermos. Entonces usted no puede llegar a la iglesia, todo el que le diga Señor, Señor, ya usted le cree. Hemos visto muchas personas que dicen, ay, pero es que es cristiano, ¿sí? Pero todavía está en proceso de formación y usted no puede estar totalmente convencido que esa persona se convirtió. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted escucha, asiste, se transforma. Entonces empieza a vivir una fe en constante movimiento. No se paraliza. Hijo de Dios no se paraliza, no se queda quieto, porque además cuando usted conoce a Dios, a usted le quema, usted tiene que hablarle a otros de Cristo. ¿Sí? Es un llamado que quema, es imposible quedarse callado, es imposible dejar de edificar, es imposible ver a alguien en dolor y quedarse indiferente. Usted viene y se comporta como lo haría el Hijo de Dios. Usted es ese buen samaritano que sin saber quién es el que está allí, sin esperar nada a cambio, usted le da la mano y le dice, camina con Cristo que a mí me salvó. ¿Sí? Esa es la progresión igual, la vida cristiana. Entonces, nos vamos moviendo, pero acuérdese cómo es este movimiento, ¿cierto? Este movimiento es contra la corriente. Es muy complicado, ¿sí? La progresión de esta vida se inicia cuando usted y yo estábamos paralizados del pecado, porque todos estábamos así. Escuchamos el llamado del Señor, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya como que empezó a moverse nuestra vida. ¿Mm? Después entonces le dijimos sí al Señor y nos fuimos contra la corriente. Va a exigir de usted no solamente que sea muy fuerte, no solamente que sea una persona persistente, sino además que no esté solo. Ese es otro punto que vamos a ver más adelante. Ese nos vamos a detener. Usted no puede estar solo. Usted tiene que hacer de su casa ese primer lugar donde nos tomemos de la mano y empecemos a andar contracorriente juntos. Eso ya es más fácil. Pero si usted es el único cristiano en su casa y los demás no se han convertido porque de pronto su testimonio no les ha permitido ver a Cristo, entonces usted está nadando contracorriente en su propia casa. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sí? Es imposible. Pero si al contrario su casa es un refugio, una barca donde el Señor habita y todos están nadando
contracorriente y apoyándose unos a otros, entonces vamos a poder, aunque sea, avanzar un poco, ¿no es cierto? Vamos a poder irnos contracorriente. Estamos todos con la decisión firme de andar en un camino nuevo y verdadero hacia la vida eterna, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La vida cristiana entonces nos señala esa progresión, ¿no es cierto? Estábamos sentados, luego nos levantamos y empezamos a dar pasitos de fe, ¿sí? Pero sin detenernos, para luego con total seguridad y confianza empezar a andar en fe. ¿Sí ve lo diferente? El mundo quiere llegar y paralizarnos para poder hacer con nosotros lo que quiera, mientras que el Señor quiere ponernos en movimiento para que sirvamos a Él y su obra y establezcamos el reino de Dios y su justicia en esta tierra. ¿Sí? Ojo con esto, usted puede ver el mismo proceso, pero no es lo mismo. Le voy a poner un ejemplo. La meditación del mundo, esa de yoga y esa que invoca a todos esos dioses del hinduismo y lo demás, ¿sí? Esa lo que hace es desocupar la mente de aquel que la practica para poder llenarla de todas sus ideas. ¿Ya? Mientras que la meditación de la que nos habla la Biblia, lo que hace es llenar nuestra cabeza de la palabra del Señor para ponernos en movimiento y darnos vida eterna. ¿Está viendo usted la diferencia? ¿Sí? Pero cuando yo le hablo de meditar, las dos cosas le pueden sonar a lo mismo. Entonces hay gente que me ha dicho, es que usted me dijo que tengo que meditar. Yo me fui a hacer yoga. ¿Sí? Ojo, así de sutil es el mundo. ¿Sí? Pero le insisto, mientras que la una le desocupa la mente para meterle sus ideas, la otra simplemente le da provisión y reemplaza sus malas ideas con la palabra del Señor. Le alimenta, la otra le vacía, le paraliza. ¿Sí? Ahora, con esta reflexión en mente, yo le animo a que usted siga adelante en su vida en Cristo, a pesar de que eso implique caminar contra corriente, eso implique irse contra vientos contrarios, contra opiniones contrarias, ¿sí? A usted le van a decir de todo, a mí que no me habrán dicho en la vida, a mí me han dicho que me fumé la Biblia, que soy la aleluya, que soy un montón de cosas, gloria a Dios. Créame que cuando todo eso pasa, yo digo, Señor, me estoy moviendo, estoy notando, ¿sí? Estoy haciendo lo que tú me mandaste. Cuando usted ve aquí en este pasaje de Mateo 14, el versículo 24 y 25, usted se llena de esperanza porque Jesús siempre se va a acercar a nosotros. Así tenga que caminar sobre las aguas, sobre la tormenta, Él lo supera todo. Y dicen estos dos versículos, dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Imagínense que habían navegado como 6 horas, ¿no es cierto? Dice, y estaba siendo zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Sí ve? Ellos estaban queriendo ir en contra de ese viento. Entonces, ellos estaban obedeciendo contra todo, contra esa corriente, el mandato del Señor de pasar a la otra ribera. Hubieran hecho ellos si no fueran obedientes, seguramente se hubieran dejado entonces llevar por la corriente y regresado a donde el Señor les había mandado partir. ¿Sí? Pero no fue así. El viento le era contrario, se fueron en contra de las olas. Y dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. El Señor camina sobre su tormenta. Usted tiene que estar listo para reconocerlo. La vida cristiana entonces es nadar contra corriente, algo humanamente imposible. La única forma es que usted y yo nos subamos a una barca conducida por el Espíritu Santo para que podamos ir en contra de esa corriente. Y solo nuestro ejemplo puede hacer que los nuestros tomen la decisión de subir la barca. ¿Usted quiere ganar a su familia para Cristo? Súbase a la barca y muéstrele a ellos que vale la pena hacerlo. ¿Sí? Esta mañana les decía yo, ve, hagamos un ejercicio. Póngase usted en este momento allí con su imaginación en un río, es en un río muy, muy caudaloso, ¿sí? Uno muy bravo. Y empieza usted a sentir que la corriente le lleva, ¿no es cierto? Y le arrastra. Aún los más expertos nadadores dicen que no pueden controlar la corriente del río. Muchos se han ahogado allí, expertos nadadores. Si usted está solito, se lo va a llevar.
Porque la Biblia nos manda a congregarnos. Esto es congregarnos, ¿cierto? Estamos aquí fortaleciéndonos, aprendiendo la palabra de Dios y a la vez interesándonos unos por otros, ¿sí? Estamos aquí fortaleciéndonos en oración, orando por aquellos que de pronto no están aquí. Yo les pido una oración muy, muy especial por la vida de mi Eli. En este momento está hospitalizada. Ella suele acompañarnos aquí, ¿sí? Pero en este momento está hospitalizada. Oremos por Fernandita. Sigamos orando por Vivi. Su papito sigue en un estado vegetativo permanente, ¿sí? Sigamos orando en este momento por la vida de Mari Garzón, por ejemplo, que ayer falleció su suegrito y su suegra sigue entubada. Oremos por tantas familias que hoy nos necesitan nuestra oración. Cuando nos unimos en oración empezamos a caminar contra corriente, pues ya juntos, ¿no es cierto? Ya nos cogemos y empezamos a caminar contra eso, ya somos más, ya no estamos solos. Y los primeros que deben estar cogidos allí son nuestros hijos, nuestra familia, los nuestros. Es verdad, yo sé, es muy difícil ser profeta en su propia casa. El mismo Señor Jesucristo no pudo hacerlo. Cuando Él llegó a Nazaret, dice que ellos empezaron a decir, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Qué milagros va a hacer? Y no pudo hacer milagros en Nazaret, porque la gente simplemente no creyó. Difícil, sí, esa es la corriente más brava y contra esa nos tenemos que ir con bibliazos, con fuerza, no, con amor, con testimonio, reflejando a otros, los nuestros sobre todo, el amor de Cristo, la paz del Señor. Tiene que ser entre nosotros ese Cristo vivo y maravilloso, el que haga que ellos decidan. Ojo que esto es una decisión propia. ¿Se acuerda que cuando usted recibió a Cristo, a usted le compartieron de Él? Usted hizo una oración de manera voluntaria, personal, y le dijo, Señor, ven a mi vida y haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Ven y transfórmame. Ven y sé mi Señor y mi Salvador. Ven. Usted lo hizo de manera personal, de manera voluntaria. Si usted no ha hecho esta oración, por favor, quédese al final conmigo y dígame, yo no he hecho esa oración, yo necesito hacerla. ¿Sí? La hizo de manera voluntaria. Entonces, si bien las cosas de Dios no son negociables, y usted debe establecer en su casa células, que su casa sea casa de oración y puerta del cielo, que sus hijos estén siendo edificados por usted, por su testimonio, por su palabra. Le vean a usted en fe, enfrentar las más grandes tormentas. Ellos de manera personal van a decidir asistir, ¿sí? Van a decidir. Usted no sabe lo fascinante que es para mí, por ejemplo, ver a mi hijo, se sienta aquí, y aún siendo el mismo tema de la mañana, él vuelve a tomar nota, y toma nota de todo. Y cuando se acaba me dice, a ver, mami, yo esto no entendí. Otra vez, ¿no es cierto? Y nos quedamos otra vez hablando del tema. ¿Mm? Mi otro hijo me dice, no, mami, es que voy a cambiar este grupo porque tengo que estar en la charla, aunque sea de la noche. Ellos lo anhelan. Listo, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Cumplirle a la mamá? No. Es porque Dios es personal. Porque ellos saben que Él es su papá, ¿sí? Y quieren aprender más y conocer más a su papá. Esto es personal, ¿sí? Usted no puede obligar a nadie. Usted tiene que hacer que su vida les arrastre. ¿O cómo? Contra la corriente. Ellos decidan subirse. Ahora, estamos en ese río y aún agarrados entre muchos, la corriente igual es muy dura, ¿no es cierto? Vamos y es muy pesada y seguramente en algún momento nos caemos, pero nos levantamos. Pero imagínese que de pronto llega el Espíritu Santo en una barca potente con un supermotor y le dice, súbase, ¿sí? Súbase, venga, súbase. Y usted se sube. ¿Mm? En ese momento es muy fácil nadar contra corriente. Créame, no es fácil, humanamente es imposible. Cuando usted se sube a la barca lleno del Espíritu Santo, nada es difícil. Todo se convierte en usted en un acto de amor. Llegan las dificultades y sí, por un momento usted lo piensa y dice, Señor, sálvame, como Pedro, ¿no es cierto? Pero usted se siente seguro, usted sabe en qué manos está, usted sabe quién comanda esa barca. Entonces, créame, se lo digo con mi testimonio y mi corazón, nadar contra corriente se convierte en algo fácil. Aún el rechazo de la gente contra su fe, contra lo que sea, a usted se le convierte en un motivo de oración.
En un acto de misericordia, usted solo dice, Señor, perdónalos, ellos no te conocen, por favor que te conozcan. Aquellos que quieren hacernos daño se convierten en nuestro más grande motivo de oración, Señor, perdónales, preséntateles en amor, cambia su corazón, llénales de ti. ¿Sí? ¿Me explico? También en este momento, esa profesora que le menciono, es una mujer por la que oro con todo mi corazón y le digo, Señor, quita la amargura de su corazón. Aquello que no está resuelto en su vida se resuelva, en su casa haya paz, aquello que le está obligando a comportarse así porque es que es muy dura, ¿sí? Se ha cambiado y se ha transformado. Ella se convirtió en mi motivo de oración, no en mi motivo de carga, ¿sí? Eso es nadar contra corriente, ¿no? Eso es nadar contra corriente. Entonces vamos a hacerlo, subámonos a la barca del Espíritu Santo, le garantizo, se va a convertir a usted en un deleite. Sí, hay momentos duros, hay momentos de oposición, hay muchos vientos fuertes, pero vale la pena. ¿Sí? Usted va a saber lo mejor que usted pudo hacer fue oponerse a aquello que a Dios no le agrada, subirse a la barca del Señor. Esa barca solo se suben aquellos que conocen la obediencia en amor, deciden vivir en justicia, deciden vivir como Él manda, deciden ser conducidos por Él donde Él le quiera llevar, como Él le quiera llevar, cuando Él le quiera llevar. ¿Sí? Ahí en esa barca usted dice, tu pasaporte es, Señor, donde quieras, cuando quieras, como quieras, y se sube. ¿Sí? La única manera. ¿Está usted dispuesto? Yo confío en Dios que sí. ¿Sí? Le pido que oremos. Vamos a orar. Y vamos a seguir aprendiendo de este tema, luego vamos a ver la película y luego vamos a estudiar acerca de los temperamentos llenos del Espíritu Santo. En eso tenemos que ver nosotros este fruto maravilloso del Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Póngase usted en la posición que a usted le parezca más adecuada, con mucha reverencia, para hablar con su Señor. ¿Sí? Oremos entonces. Padre bendito, Señor, nuestra tormenta es conocida por ti. Gracias porque sé que tus ojos están puestos sobre cada uno de estos tus hijos y que nuestra tormenta no te es indiferente, siempre te es conocida. Tú sabes, Señor, estamos nadando contra corriente, el viento nos es contrario. Aquello que el mundo nos exige no te agrada a ti. Por decidir no tomar esa vía, estamos enfrentando oposición, estamos enfrentando de pronto mucho ataque, mucha guerra en muchos sentidos. Cuando usted experimenta ataque, es simplemente una muestra de que el diablo le está diciendo, tu vida no me conviene, no estás sujeto a mí, no te has esclavizado a mí, siéntase gozoso. Esta tormenta que usted vive hoy es solamente una muestra. Usted va montado en esa barca, con el viento en contra. Usted todavía sigue allí, firme, luchando contra la corriente. Pero usted no está llamado a pasar esto solo. Usted está llamado a ver a su Señor, a clamar a su Señor y a decirle como Pedro, Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, súbete a mi barca. Y cuando él sube a su barca, inmediatamente el viento se calma. De pronto la tormenta sigue afuera, pero nuestro Señor nos lleva en calma y vivimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos lleva a la victoria, esa paz que nos ayuda a cruzar al otro lado y ver la gloria de Dios. Yo sé que usted está nadando contra corriente. Aún su salud le está diciendo que usted está yendo en contra. ¿Sabe por qué está enfermo? Porque ha decidido pelearlo en sus fuerzas. Porque ha permitido cosas en su vida que lo están llevando a la corriente. Están haciendo caer a usted en iras, en contiendas, en disensiones. El que discute con el necio se hace necio con él. El necio siempre buscará discusiones. El necio siempre buscará robar la paz y si usted se lo permite, usted se está dejando llevar por la corriente del mundo. Hable con el Señor y dígale, ¿cuál es ese viento contrario? De pronto es su salud, de pronto es su situación familiar, su situación matrimonial, cuáles son sus finanzas. Es aquello que usted en este momento le está haciendo contra.
Entrégueselo al Señor y dígale, Señor, he tratado de llevar esta barca por mis fuerzas mucho tiempo. He plantado incluso ante tu altar muchas maneras y soluciones. He planteado todo lo que se me ha ocurrido y te he dicho, Señor, haz esto, haz aquello. Pero hoy te digo, Señor, reconozco que no sé conducir esta barca. Reconozco, papá, que el viento es contrario y que siento que me hundo. Dígale allí, hable con su papá. Necesito que subas a mi barca. Necesito que tomes el control y lo hagas a tu manera, como quieras, cuando quieras, donde quieras. Solo hazme un instrumento. Solo sírvete de mi vida para que dentro de esa barca yo sea de bendición, para que mi fe sea un motor para esa barca, un motor en movimiento, no un motor oxidado y paralizado como el mundo quiere que yo esté. Ve al Señor subiéndose a su barca. Es más, súbase usted a la de Él. Decida que aunque esa barca no va en el sentido que usted quería ir, aunque esa barca enfrenta vientos fuertes, aunque esa barca le cambia a usted todas las expectativas que tenía, es el único lugar seguro, es un lugar de victoria. Y es entonces cuando usted oye al capitán de ese barco diciéndole que así como sus pensamientos no son como los de él, así también él ha preparado para usted cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Usted no tiene idea la forma en la que el Señor se está glorificando en su vida. Usted no sabe cómo el Señor mismo, el Señor Jesucristo, está allí junto al Padre, así como lo estaba haciendo por sus discípulos en ese monte. Él estaba orando por ellos, estaba clamando aún para que ese viento contrario fortaleciera su fe y les formara. Así Él está junto al Padre. Recuerda que nadie viene al Padre sino por Él. Él está allí junto al Padre, sentado a su diestra, clamando por usted. Está allí haciendo el más grande milagro que usted se pueda imaginar. Él está allí en su tiempo, a su manera. Va a revelarle a usted este milagro maravilloso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a su corazón. Son las que Dios está preparando para usted y para mí, que le amamos. Sin duda. El Señor va a superar nuestras expectativas y va a aparecer así de manera sobrenatural, de la forma que usted menos lo espera. Así viene su milagro. Viene empacado de la forma que usted ni se imagina. Viene de la forma que usted nunca hubiera pensado. Así viene nuestro milagro. No dentro de lo natural que usted y yo creemos posible, no dentro de las soluciones que usted y yo hemos buscado, sino de una forma que solo el Señor puede hacer. Llamo al Espíritu Santo. Cuando el Señor llegue así, sobrenatural, usted y yo podamos reconocerlo. Y sepamos que no son los fantasmas del mundo, sino nuestro Dios que es real, que está interesado en que usted y yo crucemos al otro lado, seguros y en paz. Decida nadar contra corriente. Conocemos, Señor, que no es fácil. Conocemos que humanamente no podemos hacerlo. Conocemos que no podemos ir contra la corriente de nuestras fuerzas. Necesitamos que subas a nuestra barca y tomes el control y nos fortalezcas. Necesitamos en este momento que nuestra fe sea robustecida y que podamos verte a ti, decidir aún bajar sobre las aguas, y eso es lo que tenemos que hacer, caminar sobre las aguas para ir hacia donde tú estás, bajar de nuestra barca. Usted está sentado en una barca que de alguna manera usted sabe que se está hundiendo y usted sabe que no está bien. A usted le da miedo bajarse de esa barca, aunque usted no está bien y sabe que no es el plan de Dios. Usted tiene más miedo de bajar de la barca, de caminar hacia el Señor.
Usted ha decidido. Ese es su lugar cómodo, aunque usted no está cómodo. Su lugar seguro, aunque no está seguro. Decida bajar de la barca. Decida ir hacia su Señor. Decida tomar esa barca que esté conducida por Él. Para que usted pueda decir como Él mismo nos enseñó: venga tu reino a mi vida. Pedirle que Él sea nuestro rey es decirle: Señor, me sujeto a todas tus normas, a todos tus mandatos. Me sujeto a lo que tú quieras para mí. Me sujeto a tus tiempos. Me sujeto a la forma en que tú quieras actuar en mi vida. ¿Está usted dispuesto? Solo si usted conoce al Señor y sabe cuánto Él le ama, usted puede decirle: sí, Señor, eso es lo que quiero para mi vida. Y haz tu voluntad y no la mía. ¿Se atreve usted a decirle hoy: Señor, no respetes mi voluntad? Haz la tuya. No cambies tus planes por aquello que yo te haya plantado. Sigue tu plan perfecto al pie de la letra. Ese es el único que yo quiero vivir. Arregla las cosas de la manera sobrenatural que solo tú sabes hacerlo. Señor, rescátanos. Necesitamos de manera urgente. Yo sé que su situación es urgente. Necesitamos que de manera urgente, sí, como Él extendió inmediatamente la mano, rescató a Pedro, nos rescate a nosotros. Dígale, extienda su mano y dígale: Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, ven en mi ayuda. Señor, obra. Pero ya no quiera decirle cómo. No quiera meter su mano, no quiera meter la forma en que usted lo haría. Dígale: Señor, hazlo de manera sobrenatural. Venga tu reino. Eso es, me decido a vivir lo sobrenatural de ti. Y hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad aquí, en mi vida, aquí en mi casa, aquí en mi tierra, en mi nación, en mi ciudad. Así como en el cielo, donde todos te obedecen, donde todos se deleitan con tu presencia, solo quieren agradarte a ti. Así se viva aquí en mi casa. Así se viva mi vida. No como el mundo me manda a vivir. No como lo que el mundo espera de mí. ¿Sabe? Porque a usted y a mí hay muchas personas que pueden no aceptarnos, porque usted y yo no pertenecemos a este mundo, porque usted y yo no nos sujetamos a lo que ellos esperan de nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque aunque no es fácil, estamos decididos, Señor, a agradarte a ti, a vivir como tú viviste, pero sobre todo a vivir sin dudar, sin quitar nuestros ojos de ti, puestos nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en tu ejemplo, en tu poder, en la verdad que eres tú, Cristo, y no en la realidad que nos abruma. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos tomar esta decisión de vida. Permítenos ser testimonio para que al vernos muchos decidan que tu barca es el lugar más seguro, que tu barca es ese lugar donde todos quisieran estar. Gracias por subirte en esta noche en la barca de Eli. Toma a Eli. Le pido que ore por ella, ore por Elizabeth de Cisneros. Y hasta donde ella esté, extienda usted su mano. Reclame sobre ella, sobre su vida, la sangre preciosa de Cristo que le sana en espíritu, en alma y en cuerpo. Señor, porque por tus llagas Eli fue curada. No aceptamos la enfermedad. No aceptamos, Señor, esa debilidad. Eres tú en este momento quien refuerza su vida, quien renueva sus fuerzas como las del búfalo, y le permite volar sobre la tormenta, renovarse como el águila. Toma su vida, Señor, establécela, fortalécela, muéstrate a través del testimonio de su sanidad a su esposo, a sus hijos y a todos aquellos que están junto a ellos. Hoy declaramos victoriosa a él en el nombre de Cristo Jesús.
Le pido que usted ore por Mirjana, por su sistema digestivo, para que el Señor tome el control absoluto, para que el Señor quite todo dolor, quite toda gastritis, todo problema que ella tenga. Dele al Señor que muestre y revele el origen de ese dolor. Igualmente sea restaurada en espíritu, en alma y en cuerpo. Que todo aquello que está robando su paz, el propósito perfecto de Dios para su vida sea quitado. Oremos por la vida de mi Amparito, para que en ella no haya ningún asomo de ninguna célula mala. Su tiroides en el nombre de Cristo Jesús esté completamente sana. En su cadera nunca más haya ningún asomo de una célula maligna. Toda su vida, en espíritu, en alma y en cuerpo, sea bendita, bendecida y ella siga siendo de bendición para muchos como lo es ahora. Y asimismo en su casa sea establecido el reino de Dios y su justicia y nada, ningún engaño pueda llegar allí. Que sus hijos sean establecidos y formados por el Señor. Que sus generaciones sean benditas como todas nuestras generaciones. Oré por la vida de Paquita, la vida de Jessie. Y pidámosle al Señor que estas dos mujeres que están en proceso de quimioterapia vean la gloria de Dios. Ninguna célula sana sea dañada, ninguno de sus órganos se vea afectado, sino que sea el Señor a través de ese tratamiento obrando y quitando para siempre esta enfermedad que no es de Él. Él ya llevó en la cruz, que por su sangre han sido liberadas. Ore usted por la vida del Cita. Ore para que se quite de ella igualmente todo dolor, todo herpes. Que se quite todo aquello que hoy esté incomodando su vida y que no le esté permitiendo ver la gloria de Dios. Hoy, Señor, creemos que el Cita es sana igualmente en espíritu, en alma y en cuerpo. Es tú quien restaura absolutamente todo su ser. Le levanta y le revela cuán valiosa es para ti en tus manos. Rechazamos y quitamos y echamos fuera todo aquello que no sea de ti en tu nombre, Señor, por tu palabra, por tu poder, por tu presencia. Hoy creemos, Señor, que tu sangre preciosa le sanó. Hoy creemos, Padre, que por tus llagas fuimos curados y la enfermedad no existe. Ninguno de estos tus hijos, en ninguno de nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestras casas. Hoy nos apropiamos de la promesa que ninguna plaga tocará nuestra morada. Creemos, Señor, que todos somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Somos sanos. Estamos cubiertos por tu sangre preciosa. Hoy, Padre, pongo en tus manos todos estos tus hijos y sus generaciones. Pongo nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de sus hijos y sus hijos en tus manos. Los consagramos para ti, para tu amor, para tu obra, para tu presencia, para glorificarte a ti todos los días de su vida. Gracias, papá, porque tú eres soberano y poderoso, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Reina aquí entre nosotros, Señor. Te suplico, Padre, que pongas tu mano poderosa sobre todos estos tus hijos. Que obres de manera sobrenatural. Toma la vida de Benjamín, Señor. Quita de él igualmente toda infección, todo dolor. Quita de él, Padre, todo lo que no sea de ti. Fortalécele emocionalmente, establécele. Revélale que tú eres su papá. Toma la vida de Karencita, Señor, y llénale de tu paz, de tu presencia, y revélale a sí mismo que no estás sola, que jamás ha estado sola. Que tú estás allí estableciéndola, fundándola sobre carbunclo y zafiro, como dice en Isaías 54. Toma la vida de mi Yolita, Señor, igualmente establécela y provéele. Llénale de tu presencia cada día, todos los días. Toma la vida de mi Alicita, Señor, y revélale el propósito maravilloso de cada una de las cosas que ella vive. Y muéstrale cómo, Señor, a los que te amamos
todas las cosas nos ayudan a bien. Y como esta situación que ella hoy vive será para bendición. Toma la vida de mi Cris, Señor. Sopla fuerte en su vida, en su familia, en sus hijos, en su esposo. Espíritu Santo, muévete con poder. Asimismo, establéceles en aquel lugar donde tú vas a habitar con ellos. Llénales de ti, de tu presencia y de tu luz. Toma la vida, Padre, de Carlos David, de Irisita, de sus hijitos, de Gaby, de Santiago. Sé tú mostrándoles, Padre, eres tú quien suple todo lo que les falta, mucho más, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Revélales tu propósito de sobreabundar su vida, de llenarles cada día de tu presencia. Gracias porque tú les sostienes. Gracias porque tú eres, Señor, quien provee, quien bendice y les pone como cabeza. Toma la vida, Padre, de mi Silvanita y llénala de tu presencia. Llénala, Señor, de esa promesa maravillosa cumplida en su vida, que el que honra padre y madre será de largos días sobre la tierra y todo le saldrá bien. Gracias por esta hija que honra. Bendícela a ella, a sus papitos. Bendice a sus hijitos, a su esposo, a todo lo que ella representa. Guárdales del mal y del maligno y bendíceles cada día. Toma la vida, Señor, de mi Ali, de ella y de sus generaciones. Establécela, fortalécela. Edifícale todos los días, Señor. Muéstrale tu gloria y permite ver en sus generaciones cómo tú estableces, cómo tú eres, papá. Gracias por ser su esposo, por acompañarla cada día, por proveerle, por llenarla de tu presencia. Gracias por la vida de mi Mari Rosero, Señor. Yo te bendigo igualmente por su vida, porque también eres tú, su esposo, su proveedor. Es tú, Señor, quien cumple la promesa de edificar a sus hijos. Es tú, Señor, quien escucha su clamor. Gracias por su vida y lo que ella representa igualmente, Señor. Bendice los anhelos de su corazón. Gracias por mi Jimenita, Señor, por esta mujer dulce. Yo sé que su corazón sencillo y sincero te agrada. Bendícela, Señor, y llévala igual de gloria en gloria. Que su vida testifique de tu gloria. Testifique de tu amor y de tu poder. Toma la vida de mi Carito, Señor, y bendícela junto a Santiago, bendícela junto a Samuel y Mateo. Sé tú, Señor, llevándola igualmente de gloria en gloria, a ver en ese muñeco maravilloso, precioso, en ese regalo que tú le has dado, este regalo maravilloso que nació en tu corazón y que está a punto de ser dado a luz. Como tú tienes un propósito maravilloso con sus hijos y con todas sus generaciones. Respáldala en lo que entiende, en lo que hace, guíala en sus decisiones, Señor, y llénale de bien. Gracias por mi Fanicita, Señor, esta mujer preciosa que te anhela en su corazón. Yo te oro por ella, te oro por Micaela, te oro por Paz, te oro por sus papitos y por todos aquellos que ella representa. Por mi Mariani, Señor, y toda su familia y todos los que ella representa. Llénales de tu presencia y preséntales todos los días tu amor. Sea para ella y sus hijitas real tu amor de papá. Lo llena todo, lo suple todo, que cubre y llena todo vacío. Que tu paternidad cubra a todos nuestros hijos, Señor, y sea real. Que tu paternidad quite toda mala imagen de la paternidad humana. Que tu paternidad les supla, les conduzca, les edifique y les lleve siempre por tu camino, por el único que nos conviene a todos nosotros. Gracias, papá. Gracias por cada uno de estos tus hijos, por tu mano poderosa extendida y por tu amor. Gracias porque tú eres soberano y porque tú estás con nosotros. Yo te oro, Señor, por mi propia vida, por mis hijitos, Señor, por nuestra paz, por nuestro hogar. Te oro para que cada día sea en esta tu casa establecido tu reino y tu justicia. Y porque tu buena voluntad agradable y perfecta sea nuestra bandera, sea lo que vivimos. Queremos tu voluntad. Necesitamos de tu presencia, necesitamos que sigas usando nuestras vidas con poder. Necesitamos que seas tu Espíritu Santo cada día.
Oro asimismo por todos los que no pudieron conectarse, Señor, por Fernandita, por Juan Carlos, por todos aquellos que hoy igualmente necesitan de tu presencia. Llega a ellos y bendíceles. Fórmales igualmente en su fe. Establéceles. Gracias, Señor, por permitirnos nadar contra corriente. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, hoy creemos, que este camino no nos has puesto solos, sino que nos has rodeado, Señor, no solamente de hermanos, no solamente de familia, sino sobre todo de tu presencia, de tu poder, porque siempre estás sobre nosotros. Hoy creemos en ti y suplicamos que nos guíes en nuestro camino, en las decisiones que tomamos, en las cosas que debemos hacer en este fin de semana, Señor. Sabemos que nos has prometido que tú nos harás entender y nos enseñarás el camino que debemos andar, porque sobre nosotros has fijado tus ojos. Y así con tus ojos sobre nosotros, Señor, llenos de fe, llenos de esperanza, con la certeza que estamos en tu barco, que estamos en tus manos, que estamos seguros, que estamos contigo, Señor. Así nos quedamos contigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.